En este video hablaremos de la primera ley de Newton, tema correspondiente al segundo periodo académico y uno de los temas fundamentales, pilares de lo que es la mecánica clásica y sobre todo para la preparación hacia las pruebas de estado. Para entender en qué consiste lo que dice esta ley, primero debemos tener claros algunos conceptos, por ejemplo, como es el de fuerza. ¿Okay? Entendiendo que la fuerza no es más que una interacción que se da entre un sistema y otro. Por ejemplo, allí en la imagen, podemos ver a un señor que está empujando una caja. Es decir, él está interaccionando con la caja. Debido a esa interacción que sucede entre dos sistemas, la fuerza puede producir varios efectos sobre dicho sistema. Por ejemplo, puede cambiar el estado de reposo, puede cambiar el estado de movimiento y puede cambiar la forma de dicho sistema. Aquí en el primer ejemplo nos damos cuenta que el balón inicialmente pues está en reposo, está detenido. Podemos decir que su velocidad inicial es 0. Ahora, ¿qué sucede? Que el niño, por efectos de la patada que le va a dar al balón, que no viene siendo más que una fuerza aplicada, va a hacer que esa velocidad que inicialmente es 0 pase a tener una velocidad que ya va a ser distinta de 0. Es decir, la aplicación de una fuerza cambió el estado de reposo de un objeto o de un sistema, por así decirlo, al ser aplicada. En la segunda situación, vemos una imagen que podría ser el complemento de la primera, ¿no? Vemos que hay un portero que interactúa con un balón aplicándole también pues una fuerza. En este caso, la velocidad inicial del balón es distinta de 0. Puede valer 10 metros, 20 metros, 50 metros por segundo, cualquier velocidad. Pero ¿qué sucede? Que el muchacho, el niño, mete la mano y lo que hace es cambiar esa velocidad inicial que es distinta de 0, y hace que se vuelva nula, se vuelva 0. Entonces, en este caso se está cambiando el estado de movimiento. Algo que inicialmente estaba en movimiento, el balón en este caso, pasa de tener una velocidad distinta de 0 a una velocidad igual a 0. Y en el tercer caso, vemos que la aplicación de una fuerza sobre un sistema puede cambiar su forma. ¿Okay? Entonces miren, aquí tenemos una latita de gaseosa, de cerveza, qué sé yo. Se le aplicó una fuerza y este cambió su forma física. Ahora está arrugada, está deformada. ¿Ok? Entonces, los efectos que puede producir una fuerza sobre un sistema es 1. Cambiar su estado de reposo. 2. Cambiar su estado de movimiento. Y 3. Cambiar su forma. Las fuerzas vamos a tener dos clases. La primera clase que vamos a encontrar va a ser la fuerza a distancia. Por ejemplo, como la que se presenta en los imanes. Creo que todos alguna vez hemos jugado con imanes en nuestras casas. Vemos que no es necesario que exista un contacto entre los dos sistemas para que la fuerza se sienta, para que la fuerza se experimente. ¿Okay? Si tenemos, por ejemplo, un clavo, vamos a suponer que por aquí tenemos un clavito, y a ese clavito nosotros le acercamos un imán, vemos cómo el imán va a poder atraer el clavo hacia él, sin necesidad de que exista un contacto físico entre los dos sistemas. Y por otro lado, tenemos las fuerzas de contacto, que a diferencia de la primera, en este caso sí se requiere de que exista un contacto físico entre los dos sistemas para que la fuerza se pueda aplicar, para que la interacción se pueda dar. En
este caso vemos que el señor está empujando una caja y necesariamente para poderla desplazar, para que se pueda mover de un punto a otro, se debe aplicar una fuerza de contacto, es decir, debe existir un contacto físico entre los dos sistemas. En lo cotidiano, en lo que hacemos en el día a día, podemos encontrar varias fuerzas que son muy comunes. Por ejemplo, vamos a empezar con la fuerza peso. La fuerza peso, representada gráficamente, siempre va a ser una línea o una flecha que apunte hacia abajo, como en el primer caso del libro, independientemente de cuál sea la posición del objeto, ya sea que esté en diagonal o ya sea que esté horizontal o que esté vertical, cualquiera que sea la posición del objeto, siempre la fuerza peso va a apuntar hacia abajo, ¿ok? Ahora, la fuerza peso viene siendo la combinación de dos magnitudes conocidas ya, como lo son la masa y la gravedad. Es decir, el producto de la masa por la gravedad es lo que nosotros conocemos como fuerza peso. Y recuerden, siempre la fuerza peso va a apuntar hacia abajo. ¿Ok? Por otro lado, vamos a colocar por aquí, esto vendría siendo la fuerza peso, la cual vamos a representar con la letra W mayúscula. Por aquí tenemos peso, nuevamente con la letra W mayúscula. Por otro lado, vamos a tener la fuerza normal. ¿Ok? Esta fuerza que está aquí se conoce con el nombre de fuerza normal y se representa con la letra N mayúscula. Acá lo mismo, normal. Vamos a representar con N mayúscula. ¿Ok? Pues bien, la fuerza normal aparece cuando hay contacto entre dos superficies. Por ejemplo, en este caso, vemos que el libro reposa sobre la superficie, ya sea de una mesa, un piso, qué sé yo, ¿ok? Entonces, como existe el contacto entre dos sistemas, entre dos superficies, aparece como respuesta o como efecto a la fuerza peso, la fuerza normal. La fuerza normal cumple una característica muy esencial y es que esta siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto, ¿ok? Es decir, que entre la fuerza normal y la superficie de contacto, siempre se debe formar un ángulo de 90 grados. Por acá también lo podemos observar. Entre la fuerza normal y la superficie de contacto, siempre se va a formar un ángulo de 90 grados. Esa es la condición que debe cumplir siempre la fuerza normal. Entonces, fuerza-peso siempre apunta hacia abajo, fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto entre los dos sistemas. La fuerza-peso va a ser el producto de la masa del objeto del cuerpo multiplicado por el valor de la gravedad del lugar donde se encuentre. ¿Okay? Entonces, en este caso, si el objeto se encuentra aquí en la Tierra, tomamos la gravedad aproximada como 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Aquí vemos otro ejemplo de lo que sería la fuerza peso, la fuerza normal. Miren, aquí tenemos una cajita que reposa sobre la superficie de una mesa o de un piso, qué sé yo, ¿verdad? Y vemos que la fuerza peso apunta hacia abajo y que la fuerza normal está formando un ángulo de 90 grados con la superficie de contacto, ¿vale? Acá la misma cosa. Vemos que la caja se encuentra en un plano inclinado y no importa, pues, la inclinación que tenga el plano, la fuerza peso de la caja siempre va a apuntar hacia abajo, mientras que la normal se va a encontrar formando un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie de contacto. De las componentes del peso en X y en Y, eso lo vamos a hablar más adelante o en otro video. Dentro de las fuerzas comunes también encontramos lo que es la fuerza de tensión. Vamos a colocarlo por aquí. Fuerza de tensión, la cual vamos a representar con la letra T mayúscula. La fuerza de tensión la vamos a encontrar siempre que en un sistema
existan cuerdas, guayas, hilos, etcétera, etcétera. ¿Okay? La fuerza de tensión, dependiendo del punto de donde usted la estudie, va a cambiar su dirección. Por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar la fuerza de tensión desde la mano que sostiene la cuerda, encontramos que esta va a apuntar hacia abajo. ¿Ok? Va a apuntar hacia abajo. Pero si nosotros nos vamos a la masa que está suspendida de la cuerda, vamos a encontrar que la fuerza de tensión entonces va a estar dirigida hacia arriba. Entonces, nuevamente repito, depende del punto que usted escoja para analizar la tensión que se transfiere a través de un sistema, por ejemplo, como esta cuerda, va a cambiar su dirección. Si nos vamos a la mano, vemos que la tensión va a apuntar hacia abajo, ¿verdad? Es decir, lo que va a observar es que la masita está tensionando la cuerda, por eso la tensión apuntaría hacia abajo. Pero si usted se va a la masa, vemos entonces que quien está tensionando la cuerda es la fuerza de la mano. Por lo tanto, la tensión va a apuntar hacia arriba. ¿Ok? Vale. Por acá vemos otro ejemplo de lo que sería la fuerza de tensión. Aquí vemos dos puntos fijos, dos puntos que son inmóviles. Y atado a esos dos puntos encontramos una cuerda. A esa cuerda, justo por aquí en el medio, le están aplicando una fuerza hacia abajo, como quien tira de la cuerda de una guitarra. ¿Okay? Entonces, a partir del punto de donde se está aplicando la fuerza, vemos que existe una tensión que se traslada por la cuerda diagonal hacia la derecha y vemos que se traslada la tensión por la cuerda diagonal hacia la izquierda. En este caso particular, pues las tensiones vienen teniendo el mismo valor. ¿Okay? Listo. Por otro lado, vamos a encontrar lo que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza que siempre se va a oponer al desplazamiento del objeto. Por ejemplo, si en este caso la fuerza se aplica de derecha a izquierda, entonces la fuerza de fricción va a aparecer de izquierda a derecha. ¿Ok? De izquierda a derecha. Siempre va a ser una fuerza que se va a oponer a lo que es el desplazamiento del objeto. En este caso, debido a la fuerza aplicada, el desplazamiento del objeto también estaría de derecha a izquierda. Ahora, ¿pero por qué se presenta la fuerza de fricción? Siempre que nosotros colocamos en contacto dos superficies, por ejemplo la 1 y la 2, que esto viene siendo pues, una maximización, un zoom de lo que sería una porción, por así decirlo, entre, supongo que esto es como especie de una caja, y lo que sería la superficie del piso. ¿Okay? Entonces, si nosotros tomamos ese pedacito y lo maximizamos, le hacemos un zoom, vamos a encontrar que las dos superficies no están perfectamente pulidas, es decir, que las superficies en sí tienen imperfecciones. Entonces, esas imperfecciones al ponerse en contacto, lo que va a crear es una resistencia a que el cuerpo sea deslizado sobre la superficie número 2. ¿Okay? Ahora, todas las superficies no tienen las mismas imperfecciones. Algunas, esas imperfecciones son un poco más pequeñas, menos notables que otras. Sin embargo, por muy pulida, repito, que se encuentre la superficie, siempre van a existir imperfecciones. Por ejemplo, aquí en esta representación vemos que existe la superficie 1, la superficie 2, que supuestamente son bastante pulidas, pero si nosotros la llevamos, por ejemplo, a un microscopio que nos muestre más al detalle la superficie, vamos a encontrar que ambas van a presentar imperfecciones. Entonces, los picos de la imperfección o de las imperfecciones de la superficie 1, al ponerse en contacto con los picos de las imperfecciones de la superficie 2, va a presentar una oposición o una fuerza
que no va a permitir que una superficie deslice sobre la otra. Por ejemplo, que esta vaya de derecha a izquierda y que la segunda vaya de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, la fuerza de fricción se opone a lo que sería el desplazamiento del cuerpo. ¿Ok? Matemáticamente, pues la podemos expresar como el producto del coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. ¿Qué es el coeficiente de fricción? Eso lo vamos a explicar más adelante en otro video cuando vayamos a resolver ejercicios. ¿Ok? Vale. Para nosotros poder resolver problemas relacionados a lo que es la primera ley de Newton, vamos a hacer uso de una herramienta bastante importante que se conoce con el nombre de diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre, hombre? No es más que una representación gráfica de todas las fuerzas que actúan en un sistema, ¿ok? Representación de fuerzas que actúan en un sistema. ¿Cómo se representan las fuerzas en un sistema? Pues bien sencillo, se hacen a través de lo que serían unas flechas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro primer sistema vemos que tenemos una masa 1 y tenemos una masa 2. Esas masas se conectan a través de una cuerda que pasa por una polea, la cual vamos a considerar que no presenta fricción. ¿Ok? No presenta fricción. Entonces, la masa 1, la fuerza peso va a apuntar hacia abajo, lo vamos a llamar peso 1, y en la masa 2, su fuerza peso va a apuntar hacia abajo también, la cual llamaremos peso 2. Peso 1 y peso 2 están siendo representados en el diagrama de cuerpo libre respectivo de cada una de las masas. Aquí vemos el peso 1, acá vemos el peso 2. Pero a través de la cuerda se está transmitiendo una tensión, ¿sí? La cual voy a llamar tensión 1 para la masa 1 y por acá vamos a tener tensión 2 para la masa 2, las cuales están siendo representadas acá en el diagrama de cuerpo libre también. ¿Vale? ¿Por qué en el diagrama aparece tensión y tensión? Sencillo, porque las tensiones aquí en este caso van a ser idénticas, van a ser iguales, por el hecho de que las masas están unidas por la misma cuerda. Ok, entonces, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre no es más que una representación gráfica de todas las fuerzas que actúan en un sistema. ¿Ok? Estos diagramas de cuerpo libre los podemos encontrar desde los más sencillos, desde los más fáciles, por ejemplo, como este, ¿verdad? Vamos a encontrar diagramas de cuerpo libre un poco más complejos, por así decirlo, de dificultad media, y vamos a encontrar diagramas de cuerpo libre que ya son bastante difíciles, ¿ok? Bastante difíciles. Bien, si se dan cuenta, en este caso tenemos un semáforo, el cual está colgando de 3 cuerdas. Aquí vemos la cuerda 1, por acá vemos la cuerda número 2 y por acá tenemos la cuerda número 3. ¿Vale? Esas serían las cuerdas. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, nosotros lo que hacemos es tomar este punto de aquí y lo llevamos a un plano cartesiano. ¿Sí? Lo ubicamos justo en el centro de un plano cartesiano, en el origen de un plano cartesiano. Entonces trazamos el plano, tenemos nuestro eje Y, por acá tenemos nuestro eje X, y después en el plano hacemos las representaciones de las fuerzas que están actuando sobre ese punto. Entonces, en este caso, sobre el punto vamos a tener la tensión 1 que se propaga por la cuerda 1. Aquí la estamos representando, ¿ok? Con su ángulo respectivo, ¿no? Recuerden que por geometría sencilla, este ángulo de 37 grados se conserva justo acá con el eje X negativo. También vemos que sobre el punto se está aplicando una tensión, la cual se propaga por la cuerda 2,
Entonces la estamos representando por acá con su ángulo respectivo. Y sobre ese mismo punto vamos a tener la tensión 3, la cual viene hacia abajo, la cual estamos representando en este punto de aquí. ¿Ok? Vale. Pero ¿por qué se presentan las tres tensiones en las cuerdas? Porque este semáforo está actuando sobre él algo que se llama fuerza, ¿cómo es? Fuerza peso. ¿Ok? Fuerza peso. La fuerza peso, obviamente, le aparece en reacción lo que serían estas tres tensiones de acá. ¿Ok? Entonces también habría que hacerle un diagrama de cuerpo libre a este cuerpo, a este semáforo, el cual va a tener una fuerza peso, apuntando hacia abajo y una tensión 3 que se va a propagar por la cuerda. Recuerden lo que ya les había dicho anteriormente. Las tensiones en las cuerdas pueden variar dependiendo del punto que se escoja para estudiarlas. En este caso, como escogimos el punto donde se unen las tres cuerdas, miren que la tensión 3 para ese punto apunta hacia abajo, porque es el semáforo quien está tensionando la cuerda. Pero cuando me voy al semáforo, miren que la fuerza de tensión apunta hacia arriba. ¿Ok? Apunta hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que nos viene diciendo la primera ley de Newton? Ahora sí, con todo lo que ya hemos dicho, con todo lo que ya hemos explicado. Dice que un cuerpo que se encuentre en reposo tiende a conservar su estado de reposo a menos de que exista una fuerza externa que lo obligue a cambiar ese estado. O, por otro lado, si el cuerpo se encuentra en estado de movimiento, él tiende a conservar su estado de movimiento a menos de que exista una fuerza que obligue a cambiar ese estado que él posee. ¿Ok? Por ejemplo, en esta imagen nos podemos dar cuenta que hay un niño que viene conduciendo una bicicleta. Es decir, la bicicleta y el niño, que forman un solo sistema, inicialmente vienen en movimiento. ¿Ok? Vienen en movimiento. Mientras que por acá tenemos a un perrito que su estado inicial es de reposo. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos ver la aplicación de la primera ley de Newton en este ejemplo, miren de que el niño que venía en movimiento cuando choca con el perro que se encuentra en reposo, ese sistema cambia su estado de movimiento bruscamente, haciendo pues que su velocidad se reduzca de una manera instantánea, por así decirlo, y el niño, por inercia, sale volando de la bicicleta. Es decir, él tiende a conservar ese movimiento que traía antes del choque con el perrito. ¿Ok? Vale. Por ejemplo, cuando nosotros nos montamos a un bus, ¿verdad? Y estamos de pie y el bus arranca de manera abrupta, inesperada, por así decirlo, nosotros tendemos a retroceder sobre el bus. ¿Por qué? Porque nosotros inicialmente nos encontramos en estado de reposo. Al momento de que el bus cambia su estado de movimiento bruscamente, nosotros tendemos a mantener ese estado de reposo, por lo que nos vamos en respuesta hacia atrás, nos corremos hacia atrás. ¿Por qué son importantes los cinturones de seguridad en los automóviles? Porque si nosotros vamos, por ejemplo, conduciendo 80 km por hora en un automóvil y chocamos contra un árbol, contra una barrera o contra un animal, nosotros vamos a salir disparados por el vidrio del carro a 80 km por hora, es decir, tendiendo a conservar el estado de movimiento que ya traíamos. ¿Vale? Ok. Entonces, en eso consiste la primera ley de Newton. Un cuerpo que se encuentra en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme tiende a mantener esos estados a menos de que exista una fuerza que obligue a cambiar ese estado o esos estados. ¿Okay?
Acá lo explicaba bien en el caso de los efectos de la fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, el balón que se encontraba en reposo, si usted no lo patea, si usted no lo toca, si usted no le hace absolutamente nada, él va a permanecer en reposo. Una vez usted interactúe con el balón aplicándole una fuerza que viene siendo externa a ese sistema, él va a cambiar su estado de reposo e inmediatamente se va a poner en movimiento. ¿Okay? En la segunda situación, la del arquero, vemos que el balón lleva un movimiento. ¿Okay? Él tiende a estar siempre en movimiento. Pero ¿qué sucede? Que usted mete la mano, detiene el balón, aplica una fuerza externa y por ende este cambia su estado de movimiento. ¿Okay? Entonces la primera situación y la segunda serían un ejemplo más de lo que es la ley de la inercia o primera ley de Newton. ¿Ok, jóvenes? Entonces pues eso ha sido todo en este video. Espero que se haya entendido en qué consiste la primera ley de Newton y nos vemos en un próximo video para explicar la segunda ley.